bendiga nuevamente, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Fernando Beltrán y estamos aquí en la iglesia Cristo Viene de la Asamblea de Dios de Culpeper en el programa Y la Verdad os hará libre con el hermano Eder Castillo. Ya se ha explicado la primera parábola, que fue la del sembrador. También ya se ha explicado acerca del crecimiento de la semilla, y ahora se habrá de hablar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y la base se encuentra en Mateo, en el capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Dice lo siguiente textualmente: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente la una y la otra hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La explicación se encuentra siempre en ese capítulo, solamente que en el versículo 36 hasta el 43, de la siguiente manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o de la era, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor está haciendo la referencia nuevamente en términos agrícolas. ¿Por qué el Señor utilizó estos términos como de pescadores y agrícolas? Porque la mayoría eran gente que trabajaba en estos menesteres. Entonces, al utilizar el mismo vocabulario de ellos, esto hacía que captaran más la atención. Al captar la atención, pero también había algo muy peculiar en las parábolas, y que las parábolas siempre tienen controversia. Porque, por ejemplo, el sembrador tal pareciera que es un sembrador descuidado al sembrar junto al camino, o al hacerlo en las piedras calizas, o hacerlo pues, en los espinos. Pero como no se están dando clases de agricultura, sino haciendo un comparativo sencillamente, y es respecto a los 4 tipos de oyentes, con la misma palabra del reino de Dios. Y los resultados van a depender de qué clase de corazón o de oyente que nosotros tenemos, así serán los resultados. Acá pues la controversia está en que en realidad la cizaña sí tiene que arrancarse. ¿Y para qué? Porque la cizaña es venenosa. La cizaña pues empobrece la tierra, y aparte de eso termina matando a la planta que se encuentra a la par. Tiene que hacerse con cuidado sencillamente pues para no pasar arrancando también el trigo. La cizaña también debe de explicarse algo. La cizaña es un trigo silvestre venenoso, y tiene una pequeña diferencia. Se parecen mucho a la hora de germinar, tanto el trigo como la cizaña, pero cuando van creciendo se notan las diferencias. Y es que en realidad la cizaña no pasa del 1 metro de altura. El trigo, sí. Lo otro es que la cizaña también se encorva. Y la cizaña también tiene un color verduzco en la semilla. Por otra parte, también se le llama trigo fanfarrón, porque cuando usted ve la semilla y dice: ¡hey, qué semilla más grande! Aquí va a servir bastante harina. Pero al molerla sale poca harina, porque en realidad tiene muchas cavernas, tiene poros bien pronunciados, es decir, huecos. Y entonces, por eso se llama fanfarrón, porque aparente, es algo inflado, es algo que aparenta ser grande, pero en realidad no es nada finalmente.
Y aparte de eso, no es bueno para la digestión. Sería comparado con el gluten en la actualidad, que produce, pues en realidad, intoxicación en el cuerpo del ser humano. Es venenoso, es tóxico. Entonces, esta característica que el Señor sacó de una manera sabia, está haciendo un comparativo no de plantas, está haciendo un comparativo con dos tipos de personas en el reino de los cielos. Y aquí el Señor explica esta parábola. Dando estos asuntos previos, podemos entender en realidad qué comparativo más grande y espiritual que el Señor hace entre las personas nacidas de nuevo y las que no son nacidas de nuevo. Y atención, ambas se encuentran en el reino, y lo veremos dentro del contexto que las sacará de su reino. Estarán incluidas. En pocas palabras, en este mundo hay dos tipos de personas, pero también esos dos tipos de personas también se encuentran en nuestra congregación. Y se puede identificar claramente cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pero no podemos arrancar. Aquí viene la controversia. En el mundo de la agricultura, tiene que arrancarse no tarde, sino temprano, la cizaña, para que no cause estragos en la cosecha. Pero como el Señor no está hablando de agricultura, está hablando de seres humanos, está dejando hasta el final esta situación. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen la capacidad de arrepentirse, y Dios es poderoso en transformar la cizaña en trigo si se arrepiente. En pocas palabras, Dios es paciente. Y la razón de la tardanza, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, es porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él tiene paciencia. Se dice que pues tanta la paciencia de Dios que ni aun Matusalén con 969 años sacó de quicio al Señor. Mucho menos nosotros que no llegamos ni a los 80 en la actualidad, vamos a sacar de quicio al Señor. Dios es paciente, Dios está esperando. Pero aquí podemos ver entonces la explicación que el Señor le da. Pero a raíz de qué da la explicación el Señor. A raíz de que los discípulos, ok, te hemos escuchado, Señor, pero no hemos entendido y no estamos satisfechos. Ese santo inconformismo debe de existir en un hijo de Dios. Señor, he escudriñado tu palabra y no la he entendido, pero la quiero entender. Y estas cosas del reino de los cielos están reservadas para los que tienen hambre y sed de justicia. Tarde o temprano, el Espíritu Santo va a iluminar a la persona que quiere entender, o va a utilizar a otro para que se lo explique, tal como Felipe lo hizo con el eunuco que iba en aquella carroza y leía Isaías y no entendía la escritura. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo? Voy a entender si no hay quien me lo explique. Y le preguntó, ¿y aquí de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o está hablando de otra persona? Y Felipe le explicó acerca de Jesús y el Evangelio de Jesucristo. Entonces acá ellos le pidieron esto, desde el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tuvieron la total confianza, no hemos entendido, por favor explícanos. Y quiero aclarar algo, si el Señor no explica la parábola del sembrador y no explica la del trigo y la cizaña, no entenderíamos las demás parábolas. Gracias a estas dos parábolas explicadas por el Señor, y que podemos entender. Si Él no la explica, no podría haber entendimiento de ninguna otra parábola que el Señor haya mencionado. En el 37 comienza a dar definiciones el Señor. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El término del Hijo del Hombre es un título que se le otorga al Mesías desde el capítulo 7 de Daniel, cuando uno semejante al Hijo de Hombre que sube en una nube y se acerca al anciano de días que está sentado en el trono y recibe el cetro de autoridad para gobernar las naciones con vara de hierro. Ese término del Hijo del Hombre es adjudicado al Mesías. Y de hecho, esa profecía de Daniel capítulo 7, este semejante Hijo de Hombre que sube en una nube, es la profecía de la ascensión de Cristo entrando al cielo. Después de la crucifixión y resurrección, entrando para sentarse a la diestra del Padre como nuestro mediador. Y este es el que habrá de gobernar a las naciones con vara de hierro. Es lo que dice también el Salmo capítulo 2, que le serán entregadas todas las naciones y las gobernará con vara de hierro. Entonces, Cristo es el primero que sembró la palabra del reino. Es el Hijo del Hombre. Y dice en el 38, el campo
es el mundo, es el cosmos, es este planeta. Eso está hablando de misiones. No está hablando solamente de Jerusalén, de Judea, de Samaria, sino hasta lo último de la tierra, como dice Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder, ese poder del Espíritu Santo, para ser testigo en todas partes, en el mundo. Entonces el campo es el mundo. La buena semilla, da la definición, son los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, la buena tierra, los que han recibido la palabra, la semilla que ha germinado, la que comenzó siendo apenas una hierba, que después fue espiga y finalmente dio el trigo, dio el fruto. Entonces estos son los hijos del reino, la buena semilla. Y nuevamente está asociado con el trigo. Recuerden que el mensaje inicialmente es para Israel y culmina con Israel en la tribulación. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí el término capos, malo, es asociado al diablo mismo, ¿verdad? Porque dice el 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces aquellos son hijos del diablo, propiamente hablando, o hijos del malo, del maligno, del enemigo, del adversario. Y el enemigo que sembró esta cizaña es Satanás mismo, el diablo. La siega, define el Señor, es el fin del siglo o el fin de la era. Y los segadores, es decir, los cortadores, son los ángeles. Y aquí entonces podemos ver un asunto. No es tarea de los seres humanos arrancar la cizaña, ni tampoco es el tiempo ahora. Esto está reservado para los ángeles y en el tiempo del fin. Es decir, cuando sea la batalla de Armagedón, nuevamente el Señor se está poniendo escatológico o se está poniendo futurista. Se está poniendo en un aspecto profético que habrá de cumplirse. El arrebatamiento de la iglesia tiene que darse primero. Luego se darán los 7 años de tribulación, pero los últimos 3 años y medio donde se manifiesta el anticristo y persiga todo lo que es de Dios, culminará con el último gobierno humano, que el último tirano que será derrotado en la venida del Señor va a ser en la batalla de Armagedón, y a partir de ahí será el juicio de las naciones y después de eso será el reino milenial, si hablamos de una manera cronológica como habrán de darse los eventos. Pero en el 40 entonces el Señor ya comienza a dar más explicaciones, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esta práctica de quemar la cizaña, es decir, cuando ya había dado ese fruto venenoso, recuerden que es un trigo silvestre venenoso, tenía que quemarse. ¿Por qué? Porque no sea que esa semilla cayera en tierra y volviera a dar más cizaña. Pues tenía que quemarse. Y utilizando esa figura cultural, entonces el Señor está mencionando el lago de fuego y azufre que arde para siempre, donde el gusano de ellos nunca perece. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Son los términos solemnes y fuertes que el Señor habla. Este no es un mito, es un lugar existente, es una realidad, y es algo que sucederá hasta el fin. Después del juicio del gran trono blanco, donde solamente van a comparecer culpables y van a ser sentenciados porque no se hallarán inscritos en el libro de la vida, serán lanzados a ese lago de fuego. Son las palabras más tristes que pueda pronunciar el Evangelio, porque no es el propósito de Dios que la gente vaya a ese lugar. Lamentablemente, todo aquel que sigue el camino del enemigo. ¿Y cuál es el camino del enemigo? Oh Dios, a mi manera y no a la tuya. Es decir, viviendo y haciendo mi voluntad y no la tuya. Y lamentablemente muchos, aunque no son adoradores del diablo, tienen el camino del diablo, es decir, a mi manera, oh Dios, y no a la tuya. Cuando rechazan a Jesucristo y rechazan el Evangelio y rehusan vivir para Dios. Y qué paradójico, gente que dice, yo creo en Jesucristo, pero no obedece la palabra de Jesucristo. Si en realidad creyéramos, recibiéramos su palabra y obedeceríamos su palabra. Y esto es totalmente paradójico decir, creo en Cristo, pero tal parece que no creo en su palabra y por consiguiente no vivo a la manera de Cristo. Y no es a nuestra manera. Y querido cristiano, el Evangelio no es a nuestra manera, es a la manera del Señor Jesucristo, y tal como Él lo ha explicado y lo ha dicho. Aquí entonces
el Señor continuó en el 41 diciendo: enviará el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino, miren esto, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está hablando de la cizaña. La cizaña también está en su reino. El Señor ha permitido que estén dentro del ámbito de su reino, que es aquella esfera de acción donde el Señor tiene el completo control, autoridad y dominio sobre toda su creación, y especialmente con los que tienen imagen y semejanza de Dios, y que con sus labios han dicho: sí, Señor, te confieso y me entrego y vivo para ti. Pero sus hechos comprueban todo lo contrario de aquello que han confesado con su boca. No lo han hecho con una genuina sinceridad, sino que lo han hecho del diente al labio. Porque una cosa es legei, es decir, hablar sencillamente del diente al labio, y otra cosa es homologeos, que es un compromiso que viene de lo profundo del corazón, entregándose verdaderamente al Señor. Todo aquel que le confesare, que sea un homologueo, no alguien que diga en aquel día: Señor, muchos me dirán, muchos legei, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. El Señor dice: nunca os conocí. Apartados de mí, la clave es esta: hacedores de maldad. El Señor no lo reconoce y el Señor los identifica como hacedores de maldad. No es posible que hablemos de Cristo y vivamos como que no estuviera Cristo en nuestro corazón. Es una completa paradoja. Y aquí la identificación de la cizaña son aquellos que hacen iniquidad y que sirven de tropiezo. Es bien fácil identificar una cizaña. Todo aquel que anda causando divisiones, que anda en chismes, que anda en pleitos, en contiendas, disensiones, orgía, borrachera, y toda la identificación que el apóstol Pablo hace en Gálatas respecto a la obra de la carne. Dice que ya os he amonestado en otras ocasiones que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si usted quiere identificar del trigo y la cizaña, es bien sencillo. Si practica la iniquidad o el pecado y es de tropiezo y está provocando tropiezos, no le demos más vuelta al asunto. No, es que yo no sé por qué el hermanito se comportó así. Mire, difícilmente se le puede llamar hermano a alguien que practica el pecado y que está haciendo tropiezo. La Biblia le llama cizaña. Con todo respeto quiero decir esto sin un ánimo de ofensa. Es una sencilla identificación de la palabra de Jesucristo. El verdadero trigo no causa tropiezo ni practica la iniquidad, sino que hace la voluntad de Dios. Y en el 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. El término horno de fuego está asociado al lago de fuego y azufre que arde para siempre. El lloro y crujir de dientes también está asociado a esto. En Mateo 24 aparece, por cierto, respecto a aquel siervo que de fiel pasa a infiel y que no está esperando la venida de su Señor. Sabe que el Señor viene, pero no cree que el Señor venga ahora. Todos saben que Cristo viene. La pregunta es si creen que el Señor viene en este día. Y viven de esa manera. Y muchos han perdido la noción de lo que es la venida del Señor por estar corriendo en los afanes de esta vida, por estar materializados. En el 43 el Señor culmina: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto está asociado con Daniel capítulo 12, el profeta Daniel, que los justos habrán de resplandecer en el firmamento a perpetua eternidad, y todo aquello que enseñan justicia a la multitud. Ahí se está refiriendo a tiempos de tribulación, por cierto, en Daniel, en el capítulo 12, porque en aquellos días muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos justamente para esto, para resplandecer como los justos, como las estrellas en el firmamento. Los justos resplandecerán en el reino del Padre. Y aquí ya está hablando claramente del reino milenial. Aquí es donde podemos ver el aspecto escatológico. Sí, la iglesia comenzó en Jerusalén. Luego empezó a esparcirse por toda la área de los gentiles. Y ahora en estos últimos tiempos ha llegado por lo menos a una tercera parte de este planeta. Porque hay 2/3 partes donde ni tan siquiera tienen un fragmento de los evangelios ni saben quién es Jesús. Y de esta tercera parte, la cual ha escuchado el evangelio, no todos se han convertido. Nominalmente se dicen cristianos por pertenecer a una denominación, pero muchos no han tenido conversión, solamente han escuchado la verdad, han escuchado el evangelio. Y es por eso que esta tarea inconclusa todavía debemos de continuarla. Y es también por eso la realidad, la triste realidad, que dentro no solamente de este planeta y este mundo hay trigo y cizaña, sino que también aún dentro de nuestras congregaciones
debido a que provienen de nuestra sociedad. De ahí provenimos todos, de esta sociedad a la que pertenecemos. Algunos han tenido la conversión para hacer trigo y otros se han quedado todavía con un parecido al trigo, silvestre, como cizaña, identificables. Probablemente la apariencia pueda engañar por algún momento a los seres humanos, pero a quien nunca engañan es a sí mismos, ni a Dios tampoco. Cada quien conoce su realidad en su interior. Y el Señor está hablando no solamente en términos escatológicos para el fin del siglo, sino también desde que se fundó la iglesia en Jerusalén, a través de los tiempos, y en medio de esos tiempos nos encontramos nosotros. La pregunta es, ¿y tú entiendes la diferencia entre trigo y cizaña, querido hermano, querido amigo? Si tú entiendes la diferencia, Dios tiene paciencia. El Señor tiene reservado un granero, un cielo, un reino para su trigo. Pero para la cizaña tiene reservado otro lugar que no es su reino, donde estará la ausencia de Dios, dice el apóstol Pablo. Un lugar eterno, no es un lugar temporal. No es algo pasajero, no es un lugar de destrucción y donde todo se acaba. No tendrá fin, es una realidad. Y el Señor pone en una crisis. ¿Qué es la crisis dentro del griego? Es un camino que se parte en dos, donde el Señor hace la siguiente pregunta: y ahora que conoce esta verdad, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir de la misma manera? ¿O vas a tomar la decisión correcta? ¿Te vas a entregar? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a vivir conforme a mi voluntad? ¿O seguirás todavía tus caminos? ¿A quién quieres ser leal? ¿A Dios o a ti mismo? La respuesta a esta pregunta está en ti y en tu decisión, querido hermano, querido amigo.